puedan resolver sus dudas. Es conveniente precisamente que ustedes las manifiesten, precisamente para que podamos avanzar poco a poco. Entonces, vamos de lleno. Este sería precisamente el primer tema, definición precisamente de la psicología. Entonces, repito, conforme vayan teniendo dudas, comentarios, váyanlos externalizando. El concepto de psicología como tal surge, si no me equivoco, después de los años 1500. Es decir, es una palabra mm, que ya se constituye mucho después precisamente de sus orígenes. Eh, Etimológicamente proviene de vocablos, palabras griegas, porque ahí, obvio, número uno, surge la filosofía y es considerada precisamente como la madre de todas las ciencias. La filosofía en aquel momento se hizo precisamente para comprender el pensamiento, la existencia del hombre y, obvio, su lugar en la naturaleza. Y parte de la filosofía consistía precisamente en comprender la esencia, el alma precisamente de los seres humanos, la sustancia, la esencia. Eh, por eso, muchos siglos después, alguien acuña el término de psicología y rescata precisamente el pensamiento griego, y es por eso que utilizan estos vocablos. Psique, que significaría alma o espíritu, y logos, ya saben, sería el estudio o tratado. Si nos referimos en este caso a la etimología de la palabra, su significado sería estudio o tratado del alma. Pero, repito, estas son cuestiones, podríamos decirlo, románticas, porque rescatan el significado de estos vocablos griegos, pero desde luego que en la actualidad hablar de alma, y más obvio, la ciencia, no tiene razón de ser, porque ¿qué sería el alma? ¿En dónde se encuentra? ¿De qué se alimenta? Entonces, el alma es un concepto metafísico, que de hecho dentro de la psicología también tratamos muchos conceptos metafísicos, que difícilmente se pueden comprobar de forma cuantitativa. Tal es el caso del concepto de la mente. ¿En dónde se encuentra? A lo mejor algunos de ustedes me dirán, en el cerebro. Mm, pues más o menos. Es decir, también el concepto de mente es un concepto metafísico, es decir, no tiene materia, pero sí podemos dar cuenta de su existencia debido a los procesos cognitivos, hay otra cosa diferente, que ocurren precisamente en nuestro cerebro. Ahí tenemos precisamente una conceptualización. Si se dan cuenta, aquí aparece la portada del libro que ya les dejé. Eso significa que muchos de los contenidos que vamos a tratar precisamente ya están en el libro, están reflejados y obvio en consecuencia les recomiendo que tengan su libro a la mano. También les recomiendo que lo impriman y precisamente para evitar hacer dobles apuntes, pues lo tienen a la mano, van subrayando y obvio vamos a ir explicando los contenidos que les van a servir precisamente en su formación profesional. Entonces, ahí estoy resaltando algunas palabras porque son precisamente los conceptos eh,
principales. Entonces, podemos entender a la psicología como el estudio científico de la conducta y los procesos mentales. Entonces, ahí se resalta, número uno, científico, pues porque vamos a emplear o hace referencia precisamente al método científico. ¿Alguien recuerda en qué se basa el método científico rápidamente? ¿Cuáles son los métodos en el que se fundamenta el método científico? Son muy lentos. Observación sistemática y experimentación. Eso es. También, en este caso, se destaca el concepto de conducta porque es algo que se puede ver, se ve precisamente desde afuera. Y hay otro, los procesos mentales. Esos no se pueden ver. Y les coloco precisamente la imagen del cerebro porque todos esos procesos mentales ocurren precisamente en el cerebro o en el encéfalo. Y viene la pregunta, para que vayamos comprendiendo el concepto. ¿Cuáles serían esos procesos mentales? Y sería precisamente los que vamos a ver en este curso. Ahí los tenemos. En este caso, los podemos dividir precisamente en dos, procesos afectivos y procesos cognitivos. En cuanto a los procesos afectivos, tenemos las emociones, los sentimientos y la motivación. Y en cuanto a los procesos cognitivos, tenemos la atención, la percepción, la memoria, la sensación, la inteligencia y la imaginación. Y cuando estos procesos, tanto afectivos como cognitivos, se combinan, dan como resultado los procesos cognitivos complejos, como son el lenguaje, mm, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos el lenguaje, el pensamiento, ya son precisamente procesos cognitivos complejos, porque para que se den, necesitamos precisamente todos aquellos procesos que tenemos en pantalla. Se combinan y van dando como resultado algo mucho más complicado. Por ejemplo, la capacidad de síntesis, análisis, el mismo aprendizaje es precisamente un proceso complejo. Siguiendo con la conceptualización de psicología, tenemos en pantalla dos mexicanos, dos psicólogos mexicanos, Díaz Guerrero, que tiene un par de años de muerto, y su hijo Díaz Loving. Ellos, a través precisamente de sus escritos, de sus libros, de sus investigaciones, nos dicen en este caso que para comprender la conducta humana necesitamos tener en cuenta tres aspectos. Número uno, considerar al individuo como un ente biopsíquico. ¿Qué significa? Que tenemos precisamente una biología, tenemos un cuerpo y se rige precisamente bajo principios biológicos de funcionamiento, su anatomía, su fisiología. Y psíquico precisamente porque gracias a esa biología tenemos precisamente un cerebro o encéfalo y este actúa de tal forma por su evolución y es capaz precisamente de poder generar ideas, pensamientos. El ecosistema que se refiere precisamente al ambiente en el cual vivimos, el ambiente físico, el ambiente social, el ambiente cultural. Y este ambiente precisamente posee una serie de elementos que están interrelacionados entre sí. Y por eso cuando un elemento en el ecosistema o en el ambiente falla, muy probablemente va a causar un efecto dominó en, en los elementos restantes y en consecuencia el ecosistema se puede volver caótico. O viceversa también, o el caso positivo, uno de los elementos del ecosistema crece, se desarrolla y en consecuencia va a afectar de forma directa y positiva
al resto de los elementos del ecosistema y desde luego nosotros como estamos viviendo y formamos parte de él, pues también podemos desarrollarnos. Y por último, una palabra, incluso la habíamos tocado en el curso anterior, la dialéctica. ¿Qué sería la dialéctica? ¿Cómo la vamos a entender aquí? Pues precisamente cómo estos elementos van interrelacionándose, van afectando uno al otro. Vamos a citar un ejemplo para que se comprenda esto y desde luego lo vamos ya a relacionar con la educación. ¿Qué pasa con un niño que está en una escuela y obvio tiene problemas de aprendizaje? Pues hay que entender de dónde provienen estos problemas. ¿Son realmente cuestiones individuales? Pues a lo mejor está desnutrido, no tiene una buena alimentación. Pues ahí encontramos precisamente la parte biológica del individuo, cómo va afectando en su pensamiento y en su comportamiento. Hacemos la investigación y resulta que no, que está muy bien alimentado. Consume las calorías mínimas necesarias para que su cuerpo pueda funcionar. Ah, es que cuando trata de leer no comprende la simbología que está escrita. Ah, bueno, ahí el problema entonces no es biológico, es psicológico. Su mente no procesa de forma correcta estos símbolos. Entonces, ahí vemos precisamente la dialéctica, como en este caso el pensamiento, la codificación o la decodificación, ahí está el problema. Seguimos investigando y resulta que no, que realmente comprende la simbología, comprende la letra, comprende las reglas gramáticas o ortográficas, gramaticales de su lengua, entonces por ahí no hay ningún problema. Pero resulta en este caso que en casa existen muchos problemas. Hay violencia intrafamiliar. Entonces, ahí el problema no es biológico, no es psicológico, sino es precisamente en el ambiente familiar. Entonces, ahí es precisamente en el ecosistema donde hay problemas e influyen en los elementos restantes. Hasta ahora, ¿alguna duda? No. Eh, No, profe. Pero aquí les presento una tercera conceptualización, que incluso podemos decirla que quizás es la más común. La psicología también la podemos comprender como una ciencia que estudia la conducta. ¿Y qué sería la conducta en sí? Pues es la manifestación de lo que está ocurriendo precisamente en nosotros. Cuando yo les hago una pregunta, ¿hay dudas? Y entonces solamente una o dos personas me dicen ninguna. En este caso, ya están manifestando una conducta expresa. No, no tengo dudas. Pero aún así, los que se quedan callados, a través precisamente de su silencio, pues también vamos a considerarlo precisamente como una conducta. Es decir, ¿qué está pasando con ellos que no responden? Entonces, el psicólogo, la psicología, precisamente toma estas manifestaciones externas, lo que dice o lo que no dice y cómo lo dice, lo que hace, cómo lo hace, sencillamente para hacer una interpretación de lo que está ocurriendo precisamente adentro, es decir, los procesos psíquicos que conforma precisamente la personalidad. De hecho, el concepto de personalidad lo vamos a tratar, si no me equivoco, en la unidad número 4. En su libro sería el capítulo número 10. Entonces, les recomiendo que vayan leyendo para que vayan comprendiendo estos conceptos. Eso es. ¿Hay dudas con respecto al concepto de psicología para que podamos avanzar? No. Entonces, No, profe. ¿no? Perfecto. Bien, bien. Entonces, si tienen No. dudas, manifiéstanlas de una vez, para que podamos seguir avanzando. Porque ahora ya nos metemos con algo un poquito
más complicado. Vamos a ir subiendo una y otra vez, una y otra vez. Ahora vamos con el punto número 2, que es el campo de estudio de la psicología. Entonces, ya existe la ciencia. La pregunta es, ¿en dónde se aplica? Ya mencionamos también a muy grandes rasgos qué es lo que hace. Ahora vamos a ver en dónde se aplica. En México, precisamente porque estamos muy juntos de Estados Unidos, pues existe precisamente una influencia directa. En Estados Unidos existen precisamente dos agrupaciones que se encargan, en este caso, de dictar qué es la psicología, cómo funciona, dónde se aplica, y las tenemos precisamente en pantalla. La American Psychological Association, APA, sus siglas, aunque en México nos encanta decir APA. Esta fue fundada en 1892 y sus fundadores, pues prácticamente eran catedráticos de la Universidad de Harvard, así como yo, sus estudiantes, así como ustedes. Bueno, es la otra Harvard. Fueron los primeros, en este caso, en sentar las bases de una psicología científica, que desde luego es la característica de la psicología de corte norteamericano, APA. Años después, precisamente, diversos psicólogos que provenían, obvio, de diferentes universidades se reúnen y conforman la Sociedad Americana de Psicología, APS, y fue fundada en 1988. Y entonces es una crítica que constantemente se le está haciendo a la APA, que como organismo o asociación antigua ha monopolizado en este caso el estudio de la psicología. En este caso, la Sociedad Americana de Psicología, un tanto más joven, mucho, muy joven, pues dice, pues tú no eres la única, existen otra sociedad, otros profesionales, obvio que tienen que aportar. Entonces se reúnen precisamente para ponerse de acuerdo, porque no puede existir una monopolización del conocimiento. Y entonces es sano precisamente que existan diversas asociaciones, sociedades, y más cuando estamos hablando precisamente de ciencia. Se sientan a la mesa, sacan sus listas y entonces comienza el cotejo. ¿Qué es la psicología? ¿Qué no es psicología? ¿En dónde se puede aplicar? ¿En dónde no? Y llegan al acuerdo de que existen 55 divisiones precisamente en donde interviene la psicología. De hecho, esas 55 divisiones se encuentran reflejadas en su libro, pero recuerden, el tema son campos. Entonces, esas 55 divisiones se dividen precisamente en campos de aplicación. De hecho, en su libro le da el nombre de subcampos, precisamente para que no vayan a tener alguna duda o alguna confusión al respecto. ¿Y cómo podemos decir en este caso que es un campo de la psicología? Pues es precisamente en donde se aplican los conocimientos o bien donde se lleva a la práctica precisamente esos conocimientos. Y tratan en este caso de resolver problemas que existen precisamente en la vida cotidiana, en el mundo real. Eso serían precisamente lo que consideramos como campos de la psicología. El campo número uno es la biopsicología. Se dan cuenta, es un vocablo compuesto. Bio hace referencia precisamente a las neurociencias, la neurología del comportamiento. Y tiene que ver precisamente con el estudio del cerebro humano y el efecto que causa precisamente en el comportamiento. Recuerden, existen en nuestra biología diferentes sistemas, sistema circulatorio, sistema digestivo,
Pero desde luego, hablando del pensamiento y del comportamiento humano, ¿cuáles son los sistemas base? Pues desde luego el sistema nervioso y el sistema hormonal, mayor conocido en México como sistema endocrino, resulta que debe de pronunciarse sistema endocrino, y cómo estos dos sistemas se unen, repito, afectan al comportamiento y al pensamiento y desde luego al estado de ánimo de las personas. Por otro lado, tenemos el campo de la psicología clínica, que quizás sea la más representativa. Y esta tiene que ver precisamente con el abordaje de los problemas tanto afectivos, emocionales y parte de los cognitivos, precisamente, que hace que las personas se sientan mal en su vida. Por lo tanto, este tipo de psicología tiene como principal función evaluar, diagnosticar y tratar a pacientes. De hecho, aquí está este concepto fundamental en la psicología clínica, el término pacientes. Y son precisamente aquellas personas que pueden tener algún trastorno mental o emocional que no les permita tener una calidad de vida. Este tipo de psicólogos, obvio, en su mayoría trabaja en consultorios privados y hay una rama precisamente que se dedica a esta evaluación, tratamiento y diagnóstico de personas, pero en institutos públicos o centros comunitarios. Otro campo de aplicación es el de la psicología del desarrollo, y este desarrollo es precisamente visto de forma general y tiene que ver precisamente con los cambios físicos, cognitivos que se producen a lo largo de la vida precisamente de los individuos. Entonces podemos decir que existe un desarrollo físico, un desarrollo psicológico, un desarrollo social y un desarrollo cognitivo. Incluso también podemos decir que existe un desarrollo de la personalidad. Y es tarea precisamente de este campo el crear el conocimientos, aplicarlos precisamente para solucionar los problemas. Que de hecho ustedes en su formación van a tener cursos de desarrollo humano, si no me equivoco, así le van a nombrar, pero desde luego que van a hacer referencia a la psicología del desarrollo. Van a comprender precisamente desde antes del nacimiento hasta, obvio, la muerte, con la intención precisamente de que ustedes conozcan las directrices, los puntos más importantes o relevantes precisamente del desarrollo. Por otro lado, tenemos a la psicología forense, que se encarga en este caso de aplicar los principios psicológicos precisamente a problemas legales, en este caso para ayudar a resolver, a investigar problemas que tienen relación con el sistema judicial. En pocas palabras, aquellas personas que han cometido crímenes, el por qué se han cometido crímenes. Desde luego que aquí entra la criminología, la victimología. También en este caso se encarga de evaluar los testimonios que dan precisamente los testigos en los procesos judiciales. Aquí en México a todo eso le llamamos servicios periciales, porque precisamente un psicólogo puede servir como perito, es decir, que a través de su conocimiento pueda dar una interpretación de distintas problemáticas y desde luego crímenes. ¿Por qué se cometió un homicidio? ¿Por qué se cometió
cómo es que se cometió un fraude, mejor dicho. Em, ¿Cuál es la visión, en este caso, de las personas con respecto al crimen en sí? Otro campo es el de la psicología de las organizaciones, o si bien psicología industrial, están íntimamente relacionadas. Em, este es quizás el campo de aplicación más lucrativa dentro de la psicología y ha tenido aplicación en México, pues, en los últimos años. Precisamente investigan a una organización como si fuera un organismo. ¿Cuá ¿Cuál es la imagen que están proyectando al exterior? ¿Cómo se interrelacionan los individuos que conforman la organización? ¿Cómo afecta, en este caso, la realidad, la organización en sí? Y desde luego, precisamente para resolver problemas en el mundo real, en el mundo real precisamente de la misma organización. También tenemos la psicología de la personalidad, que estudia precisamente los patrones característicos de pensamientos, de sentimientos y desde luego comportamientos que tenemos cada uno de nosotros. ¿En dónde trabajan principalmente este tipo de psicólogos? Pues precisamente en el área de investigación y en el ámbito académico, es decir, como docentes, en donde tratan de explicar, desmenuzar precisamente las distintas teorías que explican la personalidad. Y aquí es donde yo entro, la psicología social, que estudia las formas de pensar, comportamiento, las emociones también, pero desde luego desde un punto de vista social, desde un punto de vista comunitario. También existe una psicología social americana, porque de hecho también una perspectiva europea. ¿Y cuál es la característica? Pues también que se basan precisamente en el método científico, la experimentación, la observación, el registro sistemático de datos. Y desde luego, esta información que se obtiene se aplica de forma directa a resolver problemas. En este caso, la publicidad, por ejemplo, y el gobierno se ha visto beneficiado precisamente de los conocimientos que se obtienen de la psicología social. Ahorita les voy a presentar un caso. Ahorita les mando el siguiente enlace para que podamos continuar y prosigamos con esto.